Actualidad, espectáculos, negocios, deportes, todo en TV Radio Miami, la nueva televisión. Sumamos más de 10 millones de suscriptores. Ahora también puedes vernos en Roku. Gracias por su apoyo. TV Radio Miami. Muy bien, muchísimas gracias. ¿Cómo le va? Un gusto en saludarlo. Una tarde hermosa en la ciudad de Miami. La estamos disfrutando plenamente. Y nuestro trabajo que realmente nos llena de satisfacción, sobre todo por la respuesta que tenemos de toda nuestra audiencia en distintos lugares del mundo. Quiero contarles que ya estamos saliendo por cable, el canal 81, usted nos puede ver en Venezuela, en Colombia, en México, Argentina y en todo Estados Unidos. Y por supuesto la conexión ya tradicional, llevamos un año en Roku. Roku tiene más de 12 millones de suscriptores en todo el mundo. Allí usted puede sintonizar TV Radio Miami 24 horas, 365 días al año. También puede sintonizarnos a través de la aplicación que tenemos en nuestro teléfono, en cualquier celular, sea Android, sea iPhone. Usted puede ahí ubicarnos en la aplicación Miami TV. Así que lo acompañamos por todo el mundo y donde usted se encuentre y quiera de alguna manera tener contacto con nosotros. Muchísimas gracias por todo esto. Quiero contarles que nos vamos a ir a Argentina. Vamos a conversar con el licenciado Jorge Giacobbe. Él es director de Giacobbe y Asociados, una empresa de estudio, investigaciones y opinión pública, tanto para clientes nacionales como clientes internacionales. Tiene una gran experiencia, se han consolidado en el área de política y gobierno, en temas de asociaciones civiles, en investigaciones también, incluso a los medios de comunicación, y hacen investigación de mercado de distintos temas. Uno de los temas que a mí me interesó consultar con Jorge, a quien ya vamos a darle la bienvenida. Jorge, ¿cómo estás? Un gusto saludarte. ¿Qué tal, Agustín? Un gusto hablar contigo de vuelta. ¿Todo bien? Muy bien, muy bien. Me alegra mucho. Estaba introduciéndome en el tema, porque ustedes hicieron un trabajo realmente interesante sobre algunas afirmaciones que hizo la expresidenta argentina ya por julio del año pasado, donde afirmaba que precisamente en el país solo había 5% de pobres. Llamó mucho la atención eso, no vamos a discutir que no le creímos nada. Las estadísticas en Argentina eran manipuladas, mentirosas, pero evidentemente era un dato que preocupaba, porque realmente la Argentina durante los últimos 12 años ha incrementado esa cantidad de pobres con que llegó al gobierno Cristina Kirchner, pese a que venía de una etapa de una gran crisis en la Argentina, sucesiva a partir del presidente Carlos Menem, después Fernando de la Rúa, una suma de coctelera ahí para elegir presidentes, hasta 4 hubo en un periodo de breves días. O sea, la Argentina venía de una situación muy difícil, pero se ahondó en estos últimos 12 años. ¿Qué dice Mauricio Macri a todo esto? Dijo que en la Argentina el 29% es pobre y el 6% es indigente. La primera pregunta es ¿a quién le creemos, no? Pero el trabajo de ustedes, ¿qué resultado dio? Dio resultados muy contundentes, Agustín, porque el 70% de la opinión pública cree que los datos que brindó Mauricio Macri, que bien vos relatabas, 29% de pobres y 6% de indigentes, son los reales. Ajá. 70% le cree a Mauricio Macri, contra 15% que le cree a Cristina Kirchner, y cree que hay 5 o menos 5% de pobres en la Argentina, y hay un 14% que no le cree a ninguno de los dos, Agustín. ¿Y qué significado le das a ese 14%? ¿Qué importancia tiene? ¿Qué mensaje deja? Ese 14% que no le cree a ninguno de los dos puede llegar a ser un porcentaje de la opinión pública que no le cree nada a ningún político, diga lo que diga, porque está muy disgustada. Una parte muy grande de la sociedad argentina entiende que la realidad argentina es una construcción
de falta de gestión de muchos presidentes y de muchos partidos políticos. En los focus group que hacemos en Argentina para política, Agustín, mucha gente nos dice que en los últimos 30 años de democracia o en los últimos 40 años de política ya gobernaron civiles, militares, peronistas, radicales, liberales, estatistas y entre todos construyeron la Argentina que tenemos, que es desastrosa. Qué interesante ese dato, porque el 14% al cual te referís de repente está representando aproximadamente entre 6 y 7 millones de argentinos. Claro, por supuesto. También puede ser que esa gente crea que ninguno de los dos es verdad, porque cree que hay más pobreza en la Argentina, que es lo que particularmente creo yo. Ahora, ¿qué cambió el clima de la gente? Porque mientras estaba el gobierno anterior, el pueblo no daba la sensación de tener esa convicción de que crecía y crecía la pobreza en el país. Bueno, siempre que hay un gobierno de índole populista, asume un rol central en los medios de comunicación y a cualquiera que da una voz contraria tienden a maltratarlo y a golpearlo, ¿no? Con lo cual hay oposiciones que tienden a ser muy débiles. Finalmente, cuando hay un pueblo, en algún momento el pueblo se agota, que es lo que sucedió en Argentina y es lo que está sucediendo en Venezuela, cuando el pueblo se agota, hay una oposición que empieza a representar ese papel y empieza a tener el coraje de hablar. Ahora, también habla desde el lugar del que se queja, no habla desde el lugar del Estado y no habla desde el lugar del que tiene los datos del Estado. Bien. Entonces, ahora lo que sucedió, Agustín, es que el presidente se tomó un tiempo, unos cuantos meses para estudiar la situación y decidió contarle a la Argentina cuál es la cruda verdad de lo que sucede. Y acá tenemos que pese a que la información es fea, es dura para los argentinos vernos así, el 70% le está creyendo a Mauricio Macri. Bien, bien. Ahora, esto abre otra caja de Pandora, ¿no? Porque la pobreza, asociado con el tema de la inflación en Argentina, bueno, realmente da digamos, un presente bastante oscuro con proyecciones hacia el futuro. ¿Cómo se resuelve esto? Mauricio Macri es capaz, y su gobierno por supuesto, es capaz de controlar estos dos efectos, el aumento de los pobres y bajar la inflación. Bueno, consultamos a la opinión pública si cree que el gobierno Macri está en capacidad de controlar la inflación y el 55% de los argentinos dicen que sí, que el gobierno está en capacidad de controlar la inflación y el 25% dice que no está en capacidad de controlar la inflación, mientras que hay un 19% que no lo sabe. Es decir, hay en la Argentina, Agustín, dos polos opuestos, dos polos bien opuestos, un polo que todavía sueña con la vuelta del kirchnerismo, que lo extraña, que cree que era mejor lo que teníamos antes del cambio de gobierno. Hay un polo que está celebrando lo que está sucediendo con el macrismo y que todo lo que hace Macri lo ve bien. Y después hay una opinión pública en el medio que está evaluando cada tema racionalmente. Y esto es muy interesante porque tiene que ver con la evolución y con la adultez del electorado argentino que muchas veces hemos hablado. Esa opinión pública que está en el medio, por tema se acomoda más cerca de la opinión de unos o más cerca de la opinión de otros, pero está mirando esto de una manera racional, no emocional. En términos porcentuales, ¿la gente cree que el gobierno de Mauricio Macri puede vencer estos tipos de flagelos que tiene Argentina? La pobreza, la desocupación, la inflación. Bueno, en función de la inflación hay un 55% que cree que sí. Y después hay niveles muy altos de expectativa respecto del futuro, confianza hacia el futuro. Mirá, el 27% de la opinión pública cree que sus expectativas hacia el futuro son muy buenas, que lo que va a venir es muy bueno. Y el 39% casi cree que lo que va a venir es bueno. Es decir, entre bueno y muy bueno estamos hablando de más del 60% de la población, contra un 10% que cree que lo que viene va a ser regular, y contra un 25% que cree que lo que va a venir es entre malo y muy malo. Vos fijate que los que ven un futuro pesimista, los que no le creen a Mauricio Macri, los que creen que no pueden controlar la inflación, es decir, todos los que ven algo malo en Macri o algo malo para el futuro rondan el 19, 20, 24% que creemos nosotros que es todo el kirchnerismo que queda y que está en baja. Entre un gobierno y el otro, más allá de las elecciones y más allá de asumir y todo lo que sucedió, hay un hecho concreto que vale la pena analizar
por la trascendencia que tiene, que es precisamente el discurso del nuevo presidente en la inauguración de las sesiones ordinarias del Congreso, donde tuvo que mostrar el estado de la nación, muy habitual aquí en Estados Unidos. Muy habitual en Estados Unidos y en los países donde la opinión pública está acostumbrada a que el Estado le diga Le cuál rinda es la cuenta. real situación. Claro, Le rinda cuenta. claro. ¿Rindió cuentas Mauricio Macri? ¿Satisfizo las expectativas de un pueblo que necesita saber dónde está parado? ¿Qué herencia recibió este gobierno? ¿Y qué es lo que hay que arreglar a partir de conocer el estado de la nación? Mira, fue muy interesante el discurso de Mauricio Macri en la apertura de sesiones del Congreso. Primero porque, a ver, mostró un Mauricio Macri que todavía es consecuente con su línea de campaña y con sus promesas de campaña en función de decirle a la Argentina: yo les voy a explicar qué es lo que me dejó el kirchnerismo y cuán difícil va a ser sobrellevar el año y medio o 2 años que vienen. Pero también mostró un Mauricio Macri nuevo en función de arrebatarle una bandera que era del kirchnerismo, que es el discurso social, Agustín. La gente que todavía extraña al kirchnerismo, o que votó al kirchnerismo, o que acompañó al kirchnerismo, tenía imputaciones severas con Macri, porque lo creía una persona que viene de una clase social que no tiene ninguna conexión con el dolor de los pobres. Bien. ¿Ok? Muy bien. Ahora, Mauricio Macri hizo una serie de anuncios intentando decirle a la opinión pública, señalarle a la opinión pública que sabe lo que le pasa a los que menos tienen. Y en función de eso salimos a medir cuán bien había caído el discurso de Mauricio Macri. Números: el 58% de la opinión pública lo vio como muy bueno el discurso, es decir, la categoría más alta de valoración. El 12% lo vio como bueno. Entre bueno y muy bueno tenemos el 70% de la opinión pública. Un 4% nomás lo vio regular. Y ahora viene el otro polo. Entre malo, que fueron 7 puntos, y muy malo, que fueron 14, tenemos al 21% de la población que no le gustó para nada lo de Macri y va a estar en esa tesitura durante un largo tiempo más. Le diga lo que le diga Macri, haga lo que haga Macri, no le va a gustar. Claro. Y que me imagino que ese 21% que acabas de reflejar tiene que ver con la oposición férrea que todavía sigue haciendo el kirchnerismo, que se manifiesta en forma digamos, hasta violenta en muchos casos, como por ejemplo el hecho que sucedió con el periodista Víctor Hugo Morales, que fue despedido y se generó toda una concentración que tuvo signos de violencia en cuanto a no solo la actitud, sino el mensaje. Bueno, ayer en una reunión entre diputados del Frente para la Victoria, hay información respecto de que uno sacó un arma en una discusión, Sí, claro, en un edificio público, Agustín. sí. Bastante complicado el tema. Como siempre tenemos poco tiempo para esto, me gustaría preguntarte, el pueblo, el ciudadano común, ¿a quién le atribuye la responsabilidad de la actual situación económica financiera del país? ¿Al gobierno anterior o empieza a ser responsable a 80 días de haber asumido al nuevo gobierno? En un 68% la opinión pública cree que la responsabilidad mayor de la actual situación económica la tiene el gobierno anterior, el kirchnerismo. 68%. Claro. El 19% cree que la tiene el gobierno actual y acá tenemos de vuelta el kirchnerismo fanático, digamos, ¿no? Que a 80 días de haber asumido creen que la culpa la tienen los que recién llegaron. Y después hay un 10% de la población que cree que tienen la culpa ambos por igual. Esto va a ser así durante un tiempo más, Agustín. Ahora, también el macrismo va a tener que tomar algunas medidas importantes y rápidas, porque dentro de 6 meses ya va a ser difícil explicar que la culpa la tiene el anterior. Claro. Cambio de tema, Jorge. Un tema social muy dramático en la Argentina. Tuvo su golpe realmente muy fuerte para toda la comunidad, toda la sociedad, incluso con trascendencia internacional. Fue la muerte, el asesinato, lo que quieran llamarlo, del fiscal Nisman. Pasó un año de todo eso. Hace pocos días, el ex espía Jaime Estiuso, bastante involucrado en todos estos temas, llegó al país y se presentó ante el juzgado. ¿Qué piensa la gente
sobre este personaje? ¿Y qué piensa la gente sobre si lo asesinaron o cómo fue que murió el fiscal Nisman? Mm. Hay una gran duda porque la gente está muy confundida porque no hay una voz creíble, no hay una voz realmente creíble en este caso. Porque todas las instituciones gozan de una descredibilidad, Agustín, que es enorme. Digo, nadie cree en la justicia, nadie cree en la policía, nadie cree en nadie en definitiva, ¿no? Entonces, preguntamos cuál es el nivel de credibilidad que tienen las últimas declaraciones del ex espía Jaime Estiuso. El 32% de la gente le cree, es decir, tiene mucha credibilidad. El 30 y casi 35% de la gente dice que tiene poca credibilidad y el 18% de la gente cree que tiene ninguna credibilidad y hay un 15% que desconoce las declaraciones. Estamos hablando de un país, un país muy loco, Agustín, donde un espía llama a la televisión en vivo a un programa para Sí. increpar a un ex fiscal Ujú. de una jerarquía enorme. Un espía Moreno Campo, llamando ¿verdad? Moreno Campos, que fue fiscal del enjuiciamiento a las juntas, Sí. ¿verdad? Ujú. Un espía que llama por teléfono a la televisión. Este es un país que está muy patas para arriba, ¿no? Ujú. Por último, Jorge, no sé si han trabajado ya ustedes este tema, pero es un tema que está en la cresta de la ola del debate político en la Argentina y que tiene que ver con la solución de resolver el problema de los fondos buitres. Eh, El gobierno de Macri parece que ha llegado a un acuerdo, una suma de acuerdos. Esa suma de acuerdos evidentemente requiere la aprobación del Congreso y hay un debate fuerte. ¿Qué piensa la sociedad? ¿Qué piensa el común denominador, el ciudadano común, de cómo se espera resolver este tema? el 66% de los argentinos están a favor de acordar con los fondos buitre, Agustín. Ajá, El 28% está en contra de acordar con los fondos buitre y hay un 5% que no sabría qué hacer si fuera diputado y ajá. si tuviera que votar, que es el escenario que tenemos en términos políticos ahora. Con estos datos le estamos diciendo al sistema político qué es lo que está pasando en la opinión pública argentina, a ver si entre ellos están discutiendo dentro del microclima político o si van a representar lo que dice la opinión pública. Qué interesante todo lo que nos contaste. Y a mí me queda como un resumen, no sé si lo compartís. Por los datos que diste, los porcentuales, saco la conclusión que Mauricio Macri está revalidando el voto popular. Que la gente que lo votó, no importa los porcentajes, le está dando apoyo y le cree. Y por otro lado, se sigue manteniendo el porcentaje de oposición que hubo en las elecciones y que se traduce en menor cuantía ahora en esta postura de, bueno, de criticar todo, de cuestionar todo. Exactamente. Nosotros creemos también, Agustín, que una parte importante de opinión pública que en la segunda vuelta no votó por Mauricio Macri, votó por Scioli, hoy está apoyando a Mauricio Macri Ujú, porque entiende que la pelea terminó y que es mejor que al presidente, aunque no lo haya elegido, le vaya bien. ujú. ¿Ok? No es cierto que la Argentina esté dividida en dos y que la mitad sea kirchnerista. No hay ningún número, no hay ninguna estadística, no hay ninguna encuesta que esté hablando de que el kirchnerismo vale más que 20 o 22, 23% de la opinión pública. Jorge, no sé si abuso en preguntarte algo. No. Hubo mucha polémica y mucha prensa que se ocupó del tema del encuentro entre Mauricio Macri y el Papa Francisco. Eh, Mucha prensa distinguió al Papa Francisco desde el punto de vista de mostrarlo con gesto adusto, como enojado, bueno, como distante del presidente Mauricio Macri. ¿Qué resultado se puede tomar de ese encuentro? A ver, todo el sistema político de lo que está hablando es de un encuentro muy corto y de un encuentro de alguna manera protocolar entre dos jefes de Estado, ¿no? Eh, Ahora, la incidencia del Papa Francisco en la opinión pública argentina es muy importante, pero no condiciona a la política. Hay que pensar estas dos cosas bien, bien separado. ¿Por Ujú. qué? Porque Francisco es el argentino que mejor imagen positiva tiene en la misma Argentina. Estoy hablando de que tenía 88 puntos de imagen positiva el año pasado, la última vez que lo medimos. Muchísimo, Agustín, muchísimo. Con lo cual, es una voz autorizada
para instalar temas y para opinar en la Argentina. Ahora, no es que pueda condicionar un presidente, no es que pueda poner un presidente o pueda quitar un presidente, no tiene esa capacidad. Francisco intervino muy severamente en la interna del Frente para la Victoria de la provincia de Buenos Aires a favor de la fórmula de Julián Domínguez, en contra de la fórmula de Aníbal Fernández, y perdió. Y también se sabe que su candidato preferido era Daniel Scioli y ese candidato perdió. Con lo cual, es una voz autorizada, es un hombre respetado, es un hombre querido, pero no pone ni saca ni presidentes, ni gobernadores, ni tampoco legisladores en ningún lugar de la Argentina. No sé, pero estos datos que acabas de dar me da la sensación de un ciudadano criterioso, responsable, inteligente, de pensar y de separar las aguas, ¿no? Una cosa es el Papa y otra cosa es el señor Papa Francisco, que se mete, o de alguna manera, por ser argentino, y está involucrado en temas internos del país. Es muy interesante que los argentinos ya no nos enamoremos como nos enamorábamos antes de las figuras, de los seres humanos que representan cuestiones políticas, Agustín, porque eso nos ha llevado a muchos fracasos y a muchas frustraciones. Bien. Se nos fue el tiempo, pero me queda un datito chiquitito. En los últimos días, aquí en los Estados Unidos, nos enterábamos de los cortes de luz que realmente afectaba a mucha gente, y después un aumento realmente fuertísimo también en los costos precisamente de la energía eléctrica, que afectó a mucha gente. ¿Tenés algún dato al respecto de la reacción de la opinión pública respecto a estos temas? Hay una opinión pública que todavía sostiene a Mauricio Macri, que está en el proceso de idealización, que está en la luna de miel y que está muy preocupada por la inflación. Pero muy preocupada, Agustín. Esto puede hacerle mucho daño al gobierno a futuro. Bien. ¿Cuánto tiempo puede durar esta luna de miel? Unos 2 meses más. Unos 2 meses más. Mi querido Jorge, muchísimas gracias por todos estos datos. Realmente nos desasnás, nos ayudás, nos brindás datos muy interesantes porque son producto de la investigación muy seria que ustedes han realizado. Te agradezco mucho estos minutos, un gran abrazo. Gracias por el espacio. Jorge Giacobbe, de Giacobbe y Asociados, desde Buenos Aires, en Argentina. Mucha tela para cortar nos ha dejado la suma de datos que ellos han trabajado responsable y conscientemente en estas investigaciones. La pausa y volvemos. Buen día. Buen día. Buen día. Hola, buen día, chicos. Buenos días. Buen día. Buen día, Susi. Buen día, Susi. ¿Saluda el señor o podemos dormir juntos? Buenos días. Buen día. Bueno, como decíamos, para la zona sur... La buena costumbre de saludar, contagiémosla. Respeto, solidaridad, unión, honestidad. Contagiemos valores.